¿por qué somos un continente en crisis permanente? Yo desde que tengo uso de razón, una de las primeras palabras que escuché allá de los 80s era crisis, ¿no? Que la crisis, y no entendía en ese momento exactamente qué significaba esa crisis, solo sabía que representaba problemas, ¿no? Exactamente no sabía qué, pero eran problemas, ¿ok? Entonces, crisis en Latinoamérica, las famosas crisis económicas, inflacionaria, crisis de corrupción, crisis de valores, crisis migratoria, crisis de seguridad, crisis alimentaria, crisis energética, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, somos un continente en permanente crisis. Vamos a regresar un poquito en el tiempo para tratar de entender por qué razón somos un continente en crisis e inclusive podríamos regresarnos mucho más atrás en la historia, ¿no? Hay una famosa frase que se le atribuye me parece, a Mario Vargas Llosa, que habla en qué momento se jodió el Perú, ¿no? Yo diría en qué momento se jodió Latinoamérica. Latinoamérica, con el perdón de todos ustedes, Latinoamérica yo creo que nació jodida, ¿no? Porque lamentablemente, si bien es cierto, tuvimos libertad política de la corona española, pero nunca hemos tenido libertad económica, nunca hemos tenido libertad geopolítica, y eso ha condicionado mucho en nuestra historia, mucho en nuestra historia. A la caída del Imperio Español empezó la hegemonía anglosajona, ¿no? Primero fue la Gran Bretaña, que dicho sea de paso fue nuestra aliada en procesos independentistas, en teoría, y ya luego en la práctica se convirtió en un hegemón, un poder dominante. De hecho, Gran Bretaña financió gran parte de las guerras entre nosotros en el siglo XIX, llámese Guerra del Pacífico, Guerra de Triple Alianza, posteriormente las otras guerras, en fin, digamos que eso de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo no siempre cumple. Y es una de las razones por las cuales nosotros en este canal no creemos en el maniqueísmo. Entonces, advertencia para todos los que nos están escuchando esta noche, este canal no cree en los maniqueísmos, no cree que hay buenos y malos, no cree que hay un bando bueno y un bando malo, ¿ok? Nosotros analizamos la geopolítica, donde como seres humanos que somos, hay errores, hay intereses, hay bajos instintos, ¿por qué no decirlo también? Hay maldad y bondad. Y en el medio está nuestro continente, lamentablemente, en un tira y afloja de potencias. Como digo, en el siglo XIX, si regresáramos 100 años atrás, 200 años atrás, el duelo sería entre la corona española y el imperio británico, tal cual, ¿no? Luego el siglo XX, Estados Unidos, Unión Soviética, duelo ideológico. Y en este momento, Estados Unidos, Occidente, versus Rusia, China, bloque BRICS, y eso condiciona mucho de nuestras crisis, porque un país entra en crisis cuando las contradicciones internas de ese país eh, son atizadas por factores externos y se sale de control. Entonces, nuestra crisis política, donde somos un continente poco democrático, ¿verdad? Supuestamente tenemos 200 años de repúblicas, pero en la gran parte de ese tiempo hemos tenido dictaduras de izquierda y derecha, de todos los colores, la que te guste, izquierda, derecha. Hemos tenido Fulgencios Batistas, Somozas, Pinochets, Bansers, hemos tenido dictaduras de derecha, Leopoldo Galtieri, pero también hemos tenido dictaduras de izquierda, ¿no? Fidel Castro, Hugo Chávez, Daniel Ortega, Velasco, etcétera. Han habido dictaduras de los dos lados. Y cada bando ha tenido sus padrinos. Siempre han tenido sus padrinos. Nuestros políticos tienen complejo de huérfano, ¿no? Siempre están buscando cobijarse bajo el padrinazgo de una potencia. Entonces, eso explica gran parte de nuestra crisis porque todo empieza con la crisis política, de la cabeza hacia abajo, de la cabeza hacia abajo.
Entonces, si los que nos representan, los que son los tomadores de decisiones, solo se guían por intereses mezquinos, solo se convierten en títeres de intereses extranjeros, sean de izquierda y de derecha, el país entra en crisis. ¿Por qué? Porque los intereses nacionales no se cuidan, no se promueven, se subastan, se venden, se malbaratean. Y esa ha sido la historia de estos 200 años que tenemos en Latinoamérica como